Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes de quinto grado de secundaria. Soy Rosana Calderón y es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa para seguir fortaleciendo sus competencias. El título de la sesión del día de hoy es Fundamentamos sobre los efectos biológicos y en la salud del campo electromagnético. Lo desarrollaremos en el marco del proyecto ¿Cómo enfrentamos la problemática de salud pública? Pero antes recordamos qué aprendimos en la sesión anterior. Así es, identificamos el comportamiento de las ondas y relacionamos con los usos en la vida cotidiana y en la salud. Entre las conclusiones que construimos tenemos: el espectro electromagnético abarca tanto fuentes de campos electromagnéticos naturales como fuentes generadas por el hombre. Las ondas transportan energía y se mide por su longitud y frecuencia. Existen ondas de mayor o menor energía. Desde que nacemos, estamos expuestos a ondas electromagnéticas, generadas por fuentes naturales o artificiales. Algunas radiaciones, como los rayos gamma, rayos X y otros, se usan en medicina. El propósito del día de hoy es fundamentar sobre los efectos biológicos y en la salud del campo electromagnético con información científica. El aprendizaje te será útil porque aprenderás a asumir una posición de manera informada. El producto del día de hoy es elaborar conclusiones sobre los efectos biológicos y en la salud de los campos electromagnéticos. Para la elaboración y evaluación del producto, considera los siguientes criterios. Plantea una opinión sobre los efectos biológicos y en la salud de los campos electromagnéticos. Fundamenta con información científica tu opinión. Expone evidencias que sustentan tu opinión. Para lograr el propósito, realizaremos las siguientes actividades. Primero, vas a plantear y explicar tu opinión o postura sobre los efectos biológicos y en la salud del campo electromagnético. Luego, a partir de la información que se te presenta con base en libros, autores, vas a seleccionar ideas que apoyen tu opinión. También vas a seleccionar evidencias que apoyen tu postura u opinión con datos reales o estadísticas resultados de investigaciones. Finalmente, con los argumentos que has ido construyendo, defiendes tu postura u opinión. Las conclusiones las escribes en una hoja como insumo para el editorial del producto del proyecto de las 2 semanas. Ahora te recomiendo que tengas a la mano tu ficha de autoaprendizaje 1 y 2, donde encontrarás algunos elementos complementarios que te ayudarán en este espacio de aprendizaje. Asimismo, tu cuaderno y lapicero para tomar nota. Te invito a asumir el reto. Empezamos. Escuchamos la siguiente situación. En el año 2014, los representantes de un barrio en una ciudad de Tumbes presentaron un memorial expresando su preocupación por la construcción de una antena de telefonía móvil cerca de viviendas e instituciones educativas por la emisión de radiaciones. Imagina que eres un investigador del tema
y se te ha encargado dar una opinión sustentada. En ese sentido, se les propone fundamentar sobre los efectos biológicos y en la salud de los campos electromagnéticos con información científica. ¿Consideras que lo podemos hacer? Claro, tú puedes. Bien, planteamos una idea u opinión sobre los efectos biológicos y en la salud de los campos electromagnéticos. Para ello, prestamos atención a la información que se presenta. La exposición a campos electromagnéticos no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, en el siglo XX, la exposición ambiental ha aumentado de forma continua por la creciente demanda de electricidad, el constante avance de las tecnologías y los cambios en los hábitos de la sociedad que ha generado cada día más fuentes artificiales de campos electromagnéticos. Todos estamos expuestos a una combinación compleja de campos eléctricos y magnéticos débiles, tanto en el hogar como en el trabajo, desde los que producen la generación y transmisión de electricidad, los electrodomésticos y los equipos industriales, a los producidos por las telecomunicaciones y la difusión de radio y televisión. Responde. ¿Consideras que es justificable que las personas tengan ciertas inquietudes respecto a los campos electromagnéticos? ¿Por qué? Los campos eléctricos y magnéticos están presentes donde quiera que haya un flujo de corriente eléctrica, es decir, en las líneas y cables de transmisión de energía, en las instalaciones domésticas y los aparatos eléctricos. Los campos eléctricos son generados por cargas eléctricas. Algunos materiales, como la madera o el metal, bloquean sus efectos. Los campos magnéticos se originan por el movimiento de cargas eléctricas. La mayoría de los materiales comunes no debilitan los campos magnéticos, pues los atraviesan fácilmente. La intensidad de ambos tipos de campo alcanza su nivel más alto junto a la fuente y disminuye conforme aumenta la distancia con respecto a la misma. Estimados estudiantes, después de escuchar la información presentada, escribe tu opinión sobre los efectos biológicos y en la salud de los campos electromagnéticos. Explica qué sucede, por qué sucede, qué opino. Ahora seleccionamos ideas que apoyen tu opinión a partir de la información adaptada de una página de la Universidad Complutense de Madrid en la que encontramos lo siguiente. Las ondas electromagnéticas pueden producir efectos biológicos que a veces, pero no siempre, resultan perjudiciales para la salud. En ese sentido, se señala que es importante comprender la diferencia entre efecto biológico y efecto perjudicial. Un efecto biológico se produce cuando la exposición a las ondas electromagnéticas produce algún cambio fisiológico perceptible o detectable en un sistema biológico. Un efecto perjudicial para la salud sucede cuando el efecto biológico sobrepasa la capacidad normal de compensación del organismo y origina alguna afección a la salud. Respondemos, ¿se puede decir que las ondas electromagnéticas tienen un efecto perjudicial
porque tienen efectos biológicos en los organismos? ¿Por qué? Algunos efectos biológicos pueden no causar daño, como por ejemplo, la reacción del cuerpo de incrementar el riego sanguíneo cutáneo en respuesta a un ligero calentamiento producido por el sol, o ser beneficioso para la salud, como la acción de los rayos solares que permiten la síntesis de vitamina D por el organismo. Sin embargo, otros efectos biológicos, como son las quemaduras solares o el cáncer de piel, resultan perjudiciales para la salud. También se señala que las radiaciones ionizantes son ondas electromagnéticas de frecuencia extremadamente elevada, como los rayos cósmicos, los rayos X y los rayos gamma, que emiten los materiales radiactivos. Contienen energía suficiente para romper los enlaces atómicos que mantienen unidas las moléculas en la célula. Y las radiaciones no ionizantes, que constituyen en general la parte del espectro electromagnético cuya energía es demasiado débil para romper enlaces atómicos. Entre ellas se tienen la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, los campos de radiofrecuencias y microondas, los campos de frecuencias extremadamente bajas y los campos eléctricos y magnéticos estáticos. Estimados estudiantes, ¿en qué parte del espectro electromagnético se encuentran cada una de las radiaciones mencionadas? Revisa tus fichas de autoaprendizaje 1 y 2. Las radiaciones no ionizantes, aun cuando sean de alta intensidad, no pueden causar ionización en un sistema biológico. Sin embargo, se ha comprobado que estas radiaciones producen otros efectos biológicos, como por ejemplo, calentamiento o inducción de corrientes eléctricas en los tejidos y las células. Estimados estudiantes de quinto grado de secundaria, toma nota de las ideas que apoyan tu opinión. A continuación, te presentamos información adaptada de una consulta web de una página de la Organización Mundial de la Salud, en la que se dice lo siguiente: en el medio en que vivimos, hay campos electromagnéticos por todas partes, pero son invisibles para el ojo humano. Existen fuentes naturales, como las que se producen por efecto de las tormentas y el campo magnético terrestre, así como fuentes generadas por el hombre, por ejemplo, para diagnosticar la rotura de un hueso, se utilizan los rayos X. La electricidad que surge de cualquier toma de corriente lleva asociados campos electromagnéticos de frecuencia baja. También los diversos tipos de onda de radiofrecuencia más alta se utilizan para transmitir información, ya sea por medio de antenas de televisión, estaciones de radio o estaciones base de telefonía móvil. Estimados estudiantes, respondan, ¿a qué tipo de fuentes están expuestos? Además, las principales fuentes de campos con las que estamos mayormente en contacto
son las de frecuencia extremadamente bajas, que es la red de suministro eléctrico y todos los aparatos eléctricos. Las pantallas de computadora, los dispositivos antirrobo y los sistemas de seguridad son las principales fuentes de campo de frecuencia intermedia. Y las principales fuentes de campos de radiofrecuencia son la radio, la televisión, las antenas de radares y teléfonos celulares y los hornos microondas. Responde, ¿cuáles de ellos son parte de tu entorno? Estos campos inducen corrientes en el organismo que, dependiendo de su amplitud y frecuencia, pueden producir diversos efectos como calentamiento y sacudidas eléctricas. Pero para producir estos efectos, los campos exteriores al organismo deben ser muy intensos, mucho más que los presentes habitualmente en el medio. Todos los campos eléctricos, como los magnéticos, inducen tensiones eléctricas y corrientes en el organismo, pero incluso justo debajo de una línea de transmisión de electricidad de alta tensión, las corrientes inducidas son muy pequeñas, comparadas con los umbrales para la producción de sacudidas eléctricas u otros efectos eléctricos. El principal efecto biológico de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia es el calentamiento. Los niveles de campo de radiofrecuencia a los que normalmente están expuestas las personas son mucho menores que los necesarios para producir un calentamiento significativo. Estimados estudiantes, elaboren un listado de ideas que apoyen su opinión. Con el objetivo de asegurar que la exposición humana a los campos electromagnéticos no tenga efectos perjudiciales para la salud, que los aparatos generadores de esos campos no produzcan daños y que su utilización no cause interferencias eléctricas con otros aparatos, se han adoptado diversas directrices y normas internacionales. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones señala que en el Perú, en el 2003, se aprobó como límites máximos para radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones como son radio, televisión, telefonía, los valores establecidos por la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones no ionizantes, que son estándares internacionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Además, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones realiza mediciones de las emisiones de las antenas. A continuación, te presentamos las siguientes ideas clave. La radiación ionizante, como los rayos X y rayos gamma, contienen energía suficiente para romper enlaces moleculares. La energía de las ondas electromagnéticas de frecuencia de red y de radio son mucho menos energéticos y no tienen esa capacidad. Las ondas electromagnéticas de frecuencia baja y frecuencia alta afectan al organismo de formas diferentes. Las redes de distribución eléctrica y los aparatos electromagnéticos son las fuentes más comunes de campos eléctricos y magnéticos
de frecuencia baja del entorno cotidiano. Las fuentes habituales de campos electromagnéticos de radiofrecuencia son las telecomunicaciones, las antenas de radio y los hornos microondas. Existe una amplia gama de influencias del medio que producen efectos biológicos. La expresión efecto biológico no es equivalente a peligros para la salud. El principal efecto de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia es el calentamiento de los tejidos del organismo. La exposición a corto plazo a campos electromagnéticos muy intensos puede ser perjudicial para la salud. La Organización Mundial de la Salud concluyó que los resultados existentes no confirman que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad produzca ninguna consecuencia para la salud. La exposición a niveles más altos a campos electromagnéticos que podrían ser perjudiciales están limitadas por directrices nacionales e internacionales. Qué bien, estimados estudiantes, estamos llegando casi al final. Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida.